Rápido a lo que venimos, ¿no? A estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con esta pequeña serie que estamos viendo de cuál es nuestro ADN como iglesia. Estamos empezando con los servicios en los domingos, entonces estamos viendo las bases. La vez pasada vimos que un componente esencial de nosotros es que todos somos teológicos, nos basamos en Dios, en el estudio de Dios, en aprender de Dios, y hoy vamos a ver otro componente esencial de nosotros, que es que somos misionales. Vamos a ver qué significa eso. Estas series son fundamentales, es para ir viendo qué es la iglesia y cómo debemos de ser nosotros como una expresión local de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia y qué son las iglesias? ¿Okay? Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe. Espíritu Santo, te rogamos que tú vengas y tú nos hables y tú nos transformes. No venimos por información humana, venimos para que tú vengas y nos enseñes. Te pedimos que me unjas para que todo lo que se enseñe aquí venga de tu trono a tu iglesia, la cual es tu novia que amas, que compraste con tu sangre. Que todo lo que se enseña aquí sea para tu gloria, tu honra y tus planes. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Ok, entonces la vez pasada vimos que somos una iglesia teológica y más o menos lo que conlleva, ¿no? Que quiere decir que somos una iglesia cristocéntrica, centrados en Cristo. No somos antropocéntricos, entonces no nos fijamos tanto en los hombres, ¿verdad? Entonces a la hora de estar haciendo las cosas no estamos tan obsesionados con los hombres. Vimos que somos una iglesia que tenemos que aprender ¿de quién? De Jesús, de la Biblia. Entonces por eso siempre vamos a enseñar Biblia aquí. Somos una comunidad de adoración, por eso empezamos con adoración y nos enfocamos totalmente en la adoración. Por eso te invitamos a que cuando haya adoración musical no te enfoques en las personas, ni en cómo se ve, ni en cómo me veo. Enfócate en cantarle a tu Creador. Tú necesitas adorar a Dios, entonces aprovechemos esos momentos, ¿no? Para que tú le cantes a tu Creador. Y somos una comunidad que ora, por eso los miércoles es el día más importante para nosotros. No el domingo, el miércoles, porque ahí hablamos con Dios. Y esperemos que todos estén aquí los miércoles. Entonces hoy, si le pueden dar el siguiente slide, por favor. Ok. Hoy vamos a ver en qué consiste ser una iglesia misional. ¿Qué quiere decir? Como vimos la vez pasada que somos una iglesia teológica, nos centramos en el estudio de Dios, de conocer a Dios. Al conocer a Dios, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que es bueno, que nos ofrece vida eterna, salvación y tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el ser teológicos, estudiar a Dios, nos hace ser automáticamente misionales. ¿Por qué? Porque nos hace querer comunicar a los demás quién es Dios. Si conozco un Dios que me perdona mis pecados, me asegura mi vida eterna, es hermoso, me anima, me llena de amor, no me lo puedo quedar, ¿verdad? Yo quiero que mis conocidos lo conozcan. Entonces, al ser teológicos, nos convertimos en misionarios. Queremos comunicar, explicar a los demás quién es Dios. Y la manera bíblica en la que se explica quién es Dios es a través de proclamación y demostración. Exaltar una y ser negligente con la otra es un error bíblico. Por ejemplo, proclamación, ¿qué es? Hablar palabras. Jesús vino y habló. Pero también necesitamos demostrar, que es hechos. Exaltar una y ser negligente con la otra nos haría caer en un error bíblico y no nos haría una iglesia efectiva. Por ejemplo, si somos una iglesia que nada más damos sermones, o personas que nada más hablamos de la Biblia y damos bibliazos nada más y no demostramos, va a haber un desconecte. Jesús proclamó y demostró, pero si nada más somos personas que demostramos, si nada más somos buena gente y hacemos acciones sociales, pero no le decimos a la gente que Jesús es el Mesías, que tienen pecados y se van a ir al infierno si no aceptan el perdón de Dios, también estamos privándolos de lo más importante. Entonces tenemos que entender que como iglesia misional tenemos que
ser y crecer en demostrar el amor de Dios y proclamar su amor. Por eso escuchamos y hacemos cosas. El próximo mensaje va a ser que somos una iglesia relacional. Después vamos a ver qué implica ser relacional. Básicamente es: a Dios le importa la gente, y como a Dios le importa la gente, a nosotros nos va a importar la gente. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en qué quiere decir que somos una iglesia misional. ¿Sí se pudo? Gracias. Entonces, si le pueden dar el siguiente slide. Ya saben que me gusta que a la hora de explicar, que antes de explicar qué es algo, me gusta explicar qué no es algo. Entonces, cuando decimos que es una iglesia misional, no queremos comunicar, para empezar, este sentido de que nosotros somos misionales y las demás iglesias no son misionales. No somos adversarios de las demás iglesias, ¿ok? No estamos comunicando eso. En sí, en esencia, todas las iglesias deberían de ser misionales. Pero el hecho de que se supone que seamos, en la práctica a veces no lo somos. Por eso a nosotros nos gusta recordarlo, que nosotros somos misionales. Por ejemplo, tú eres una persona perdonada, pero a veces no te sientes perdonada, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas? Es recordarlo. Toda la iglesia de Cristo es misional, pero a veces no lo recordamos y caemos en errores, actuamos mal. Cuando tú no te sientes perdonado, actúas mal, actúas con culpabilidad. Entonces nosotros no queremos caer en ese error de olvidar que somos misionales. Por eso decimos y vamos a tener muy consciente que somos misionales. Pero al decir eso no queremos decir, las demás iglesias son chafas. No, las respetamos y las amamos y oramos por ellas. No queremos decir que el término misional nada más aplica para las iglesias nuevas, o las que son más cool, o las que son liberales. De hecho, nosotros no somos una iglesia liberal, somos una iglesia teológica, lo cual nos hace ser una iglesia estrictamente conservadora, porque nos basamos únicamente en la palabra de Dios. Somos conservadores, ¿ok? Entonces, cuando usamos la palabra misional, se malentiende y se malinterpreta en estos tiempos. Por eso estamos explicando qué no quiere decir misional. Misional no es un adjetivo para iglesias nuevas o emergentes o liberales. Tampoco quiere decir que somos una iglesia basada en evangelismo social. ¿Qué quiere decir evangelismo social? Son esas iglesias que su perspectiva es: vamos a cambiar la sociedad, vamos a hacer acciones sociales para que después cambien en el interior. Eso no quiere decir que somos iglesia misional. Como iglesia misional sabemos que Dios está trabajando individualmente en cada persona, y eso a la larga puede cambiar nuestras sociedades. Entonces nosotros no nos enfocamos en la sociedad, aunque sí nos importa y la amamos. Habiendo dicho lo que no es una iglesia misional, vamos a empezar a desglosar qué es una iglesia misional, poco a poco. Siguiente slide. Básicamente, lo que sí es una iglesia misional es que estamos interesados de manera activa en lo que Dios está haciendo en el mundo y nos involucramos en eso. En otras palabras, una iglesia misional es que vamos a ayudarnos a estar conscientes de que Dios está haciendo algo allá afuera. Las misiones no es una actividad de nosotros, de que se nos ocurrió, de que somos súper buena onda y ok, vamos a hacer algo bueno. No. Ser una iglesia misional es estar conscientes que Dios está haciendo algo allá afuera. Jesús es realidad, no es un cuento de hadas. Jesús está haciendo algo en la historia, en Chihuahua 2018, con tus vecinos, con tus maestros, en donde tú te desenvuelves. Jesús está haciendo algo, contigo o sin ti. Pero como iglesia misional vamos a estar involucrados en eso. ¿Y cómo le vamos a hacer para estar involucrados? Hablando con Dios constantemente,
Por eso la oración en esta iglesia es lo más importante. No podemos, sería un error horrible tratar de ser misionales sin hablar con Dios. Porque ahí no estarías haciendo la misión de Cristo, estaríamos haciendo nuestras misiones. Ese es un error horrible. Iglesias que no oran y que quieren hacer la misión de Cristo es ilógico. Vamos a estar haciendo cosas sociales que se le ocurrió a un pastor o a unos grupos de ahí de la iglesia. Se nos ocurre esto. Oye, ¿ya le preguntaste a Dios en oración? ¿Ya le reveló qué está haciendo Dios en la ciudad? Eso es lo que implica ser una iglesia misional. Estar conscientes de que Dios está haciendo algo y nosotros lo empezamos a seguir. Como iglesia teológica nos damos cuenta que Dios en su naturaleza es un Dios misionero, es un Dios que va, es un Dios que está haciendo algo y nosotros lo seguimos. ¿Ok? Entonces, el ser misionales no nace de nosotros ni de los pastores, nace de la misma esencia de Dios. Como estudiamos a Dios, vemos que Él va detrás de las personas que no lo conocen y nosotros lo seguimos. Entonces ese debe de ser nuestro proceso mental. La vez pasada que dijimos que este ADN, estas cositas que estamos viendo ahorita, deben de formar nuestro paradigma como iglesia. El paradigma es el límite mental, ¿verdad? Donde trabajamos teológicos, estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios, y de ahí funge lo demás. Entonces, como estudiamos a Dios, vemos, ok, es misional, Él va detrás de los perdidos, Él está activo, Él está trabajando. Entonces, por eso nosotros vamos a ser personas sentadas, apáticas, que odian a los pecadores, que se espantan ante el pecado. No, ¿verdad? Vamos a ser personas que hacen lo que Dios está haciendo. Siguiente. Actualmente hay un debate que no se dice, pero existe, que es entre cómo hacer iglesia, cómo trabajar en la iglesia. Y este debate que no se dice es entre los que la llevan de manera atraccional y los que la llevan de manera misional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquellos que llevan la iglesia de manera atraccional, de hecho ni siquiera ellos saben que lo hacen así. No lo verbalizan, no dicen, nosotros somos una iglesia atraccional, pero su manera de hacer iglesia es atraccional. ¿Qué quiere decir? Siguiente slide, por favor. Aquellos que viven con, esta es su mentalidad, su paradigma mental sobre la iglesia, tratan de traer personas a la iglesia, al edificio, no, para que conozcan a Jesús. Como que esa es su mentalidad. Quiero que conozcan a Jesús. ¿Qué hago? Los invito a la iglesia. Y por eso trato de hacer la iglesia muy atractiva, con música excelente, programas bonitos, sermones adecuados, estacionamientos, comodidades, baños, servicios y cosas que son relevantes a la cultura, inclusive marcas de ropa y cosas super cool. Ese es un tipo de iglesia atraccional, que queremos hacer todo tan atractivo para que cuando vengan digan, qué bonito, me quedo. Y eso lo hacen para dar a conocer a Jesús, lo cual está bien, ¿verdad? En cierto punto nosotros somos así, atraccionales. Si queremos tratar a las medidas de nuestras posibilidades, tener todo bien, la música excelente, por eso los músicos practican. Tratemos de que cuando venga alguien esté a gusto, pero esa no es nuestra estrategia ni esencia como iglesia. ¿Por qué? Porque esa no fue la estrategia de Dios. Sería un error. Si esa es nuestra estrategia, nuestra única estrategia para que la gente conozca a Jesús, estamos en un error bíblico, en un pésimo error bíblico. Imagínate, si la gente que queremos que conozca a Jesús no va a la iglesia y nuestra única estrategia es decirle, te invito a la iglesia, pues estamos medio mal, ¿no? Estamos fallando en algo. No es muy inteligente.
Si es gente que obviamente no le gusta estar en la iglesia porque no están aquí, y nuestra estrategia es invitarlo a la iglesia, estamos mal. Dios no hizo eso, Jesús no hizo eso. Entonces nosotros, ¿por qué nos casamos con eso? A lo mejor muchos de los que están aquí tienen un papá que dices, te gustaría que conociera a Jesús, o tu mamá, o un hermano, o un compañero de trabajo, o una compañera de trabajo que sabes que necesita que conozca a Jesús, pero no has podido lograrlo. Y tu única estrategia es invitarlo a la iglesia. Nos estamos equivocando. Si no les gusta ir a la iglesia, y es lo único que se me ocurre, algo no está bien. Entonces, esta manera de ejercer la iglesia atraccional no es totalmente lo que queremos aquí, aunque en parte sí, poquito, pero no todo. Siguiente slide. El otro estilo de hacer iglesia, misional, esta está interesada en llevar a Jesús y su mensaje afuera del edificio. Casi lo contrario de la atraccional. La atraccional es, te invito a la iglesia, ven, está bonita, conoce al pastor, pero y así. La otra manera misional es, no vamos a traer a Jesús, a las personas a que conozcan a Jesús. Más bien, queremos llevar a Jesús afuera del edificio a las personas que no vienen. Entonces, si mi papá no viene, ¿me estás diciendo que hay una manera de que conozca a Jesús afuera del edificio? Por lo que vemos en la Biblia, sí. Si mi compañero de trabajo que necesita a Jesús no quiere venir a la iglesia, ¿me estás diciendo que hay otra manera de que conozca a Jesús fuera del edificio? Por lo que vemos en la Biblia, sí. Qué interesante, ¿no? Entonces ya no se trata del edificio. Tratamos, llevar a Jesús y su mensaje afuera del edificio. Un paréntesis. Como iglesia, cuando digamos el mensaje de Jesús, nosotros ya tenemos que saber, como estudiantes de la Biblia, como teólogos, tenemos que saber que nos referimos al Evangelio, ¿ok? O cuando diga el Evangelio, tenemos que saber que nos referimos al mensaje. O cuando tú leas tu Biblia y que digan el mensaje de Cristo, tienes que saber que se refieren al Evangelio, ¿ok? Son sinónimos, Evangelio y el mensaje, ¿ok? Tenemos, cierro paréntesis. Entonces queremos llevar a Jesús y su mensaje afuera. También buscamos lo mismo que la iglesia atraccional. Nuestro objetivo, ¿qué es? Que la gente conozca a Jesús. Pero en la iglesia atraccional la mentalidad es ven y ve. La mentalidad de la iglesia misional es ve y muestra. Totalmente diferente. Entonces, exaltar un tipo de manera de ejercer la iglesia y ser negligente con la otra nos hace caer en un error bíblico, en un error que no queremos. Nosotros no queremos ser negligentes con este estilo. No queremos perder de nuestra mente que tenemos que ir y mostrar, y no nada más encasillarnos en traer y que vean. Entonces no nos importa tanto traer a las personas. Básicamente lo que queremos es llevar a las personas, queremos que conozcan a Jesús. Nosotros necesitamos aquí en realidad de las dos, poquito de las dos. En cierta manera sí queremos ser atractivos. Queremos que cuando la gente venga escuchen la música bien, la adoración correcta. Queremos que el mensaje sea el adecuado, pero no por los músicos o quien habla, sino porque queremos que conozcan a Jesús. Por eso todo lo que hagamos aquí está apuntado a Jesús. Por eso a la hora de la adoración musical siempre los vamos a invitar. Olvídate de los demás, ni cómo se ven, ni cómo tú te ves. No seas antropocéntrico, no es una iglesia antropocéntrica, no se trata ni de ti ni de la gente, es cristocéntrica. A la hora de la adoración musical, enfócate en tu creador y cántale, ¿ok? Entonces,
En cierta manera sí nos importa ser un poquito atractivos, pero no nosotros, sino todo a Jesús. Pero queremos ser misionarios. Queremos que conscientemente cada persona entienda que tiene que ser misionario. No tenemos dejar esta mentalidad de traer y ven y vean a Jesús. Más bien, ve, tú eres la iglesia, ve y muestra a Jesús. Si estás siguiendo a Jesús, tú, y vas y lo muestras, vas a ser atractivo. Porque la gente va a ver cómo perdonas. ¿Tú crees que el mundo allá afuera perdona fácilmente? No, batalla, guardan rencores, son vengativos. Pero si tú vas y perdonas fácilmente, constantemente, sin pensarlo, porque Dios te perdona así, ellos van a empezar a ver algo en ti. Si ellos ven en ti cómo sigues a Jesús y cómo estás dispuesto a sufrir por hacer el bien, el mundo va a decir, caray, algo tiene este tipo. Si ellos ven que tú ejerces tu sexualidad correctamente, no como el mundo, y el mundo está roto porque ejerce su sexualidad mal, van a decir, wow, algo tiene esta persona. Si el mundo ve cómo eres con tus finanzas, que eres generoso con el pobre, que no nomás estás pensando en acumular y en hacerte rico, más bien ve que eres rico en dar, vas a ser atractivo. Entonces no estamos peleados con el estilo de iglesia atraccional, pero lo que queremos es que todos estemos conscientes de que más bien somos misionarios. ¿Le das siguiente slide, por favor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué queremos que todos los que pertenecemos a Realidad seamos conscientes que somos una iglesia misional? Porque la vasta mayoría de tus conocidos en toda tu vida no van a venir a un edificio de iglesia. Es un hecho. Acéptalo. Piensa en tu vida: primaria, secundaria, prepa, universidad, tu vida de adulto. De todas esas personas con las que has convivido, que te han importado, ¿cuántos de ellos han asistido a un edificio de iglesia? Muy poquitos. Y si nuestra estrategia para mostrar a Cristo es tienes que ir a la iglesia, vamos a ser muy poco efectivos, mínimo. Pero ¿a cuántas personas has conocido? ¿Con cuántos te has relacionado? Entonces sintiendo que podemos mostrar a Cristo no nada más trayéndolos a la iglesia, sino yendo tú con los que te relacionas, nos vamos a dar cuenta que podemos ser una iglesia mucho, mucho más efectiva. Porque la vasta mayoría de las personas que te importan nunca van a venir aquí. Si Dios quiere, va a traerlos, pero muchos no van a venir. Pero Jesús sí puede ir a ellos a través de su iglesia, a través de ti. Entonces tenemos que ir entendiendo que, ok, sí es cierto, tenemos una responsabilidad. Cuando nada más somos atraccionales, podemos caer en este error de que, pues lo traigo y que ahí el pastor lo convenza. Y tú cero responsabilidad. Pero cuando entendemos que todos somos la iglesia, eso ya te hace a ti responsable de mostrar a Cristo con las personas. Cuando entiendes que estando aquí eres la iglesia, pero cuando te vas a tu trabajo sigues siendo la iglesia. No dejas de ser iglesia cuando te vas a tu casa ahorita, con tu papá no creyente, o tu mamá no creyente, o lo que quieras. No dejas de ser iglesia cuando te vas a tu trabajo con tus amigos no creyentes. No dejas de ser iglesia, sigues siendo iglesia. Y las cosas atractivas que queremos que conozcan de Jesús cuando los traemos aquí son las mismas cosas atractivas que tú puedes mostrarles a ellos cuando tú vas para allá.
Tenemos que entender eso. Qué bueno que traigas a alguien, nos alegramos en eso porque puede conocer más de Jesús, pero qué bueno que tú vayas allá con tus no creyentes. Es igual de bueno. Pero tenemos que ser conscientes. Cuando nos juntamos y cuando nos esparcimos como iglesia, Jesús es un genio, es Dios, sabe todo. Por eso se le ocurrió esto. Dijo, ok, se juntan, me adoran, les hablo, pero para impactar al mundo se dispersan. ¡Wow! ¡Qué buena idea!, ¿no? Nada más a Dios se le pudo haber ocurrido. Entonces, cuando la gente con la que tú convives fuera de aquí empieza a ver cómo perdonas, cómo te relacionas, cómo manejas el poder, todas estas cosas, cómo es tu humor. Ahorita el humor allá afuera está roto, está pervertido. Cuando empiecen a ver esas cosas en ti, ellos van a empezar a conocer a Cristo. Siguiente slide, por favor. Fíjense, voy a poner ciertos pasajes de la Biblia, versículos que nos van a ir dejando esto en claro. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la estrategia de Dios de evangelizar al mundo fue quedarse en el cielo. ¿No, verdad? La estrategia de Dios para evangelizar el mundo y salvarlo y darle vida eterna fue mandar a Jesús. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su estrategia fue quedarse en el templo, invitarlos al templo. ¿No? No, ¿verdad? La estrategia de Jesús para darle la vida eterna a la gente y el perdón de sus pecados fue ir, no en el templo. Sí estaba en el templo y sí enseñaba en el templo, amén, nosotros lo vamos a hacer, pero no fue todo. Él fue, anduvo,